Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión del programa de desarrollo empresarial. Hoy es la segunda sesión del módulo 7 de sustentabilidad. Hoy nos acompaña María Barrueta, que nos va a platicar sobre sustentabilidad, innovación y desarrollo del sector. A quien les doy la palabra y les doy la bienvenida. Muy buenos días, María. Adelante. Muchas gracias, Cristian, y buenos días a todos. Voy a compartir una, la presentación. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Me parece que ahí está. Listo. Pues muchas gracias. Como les comentaba, Cristian, a mí me pidieron de alguna manera más bien moderar como este espacio que tenemos ahora. Entonces, pues darles nuevamente la bienvenida al programa de desarrollo empresarial, a este séptimo módulo que es el de sostenibilidad. Y antes de presentarles a nuestra primera expositora, de hecho voy a dejar de compartir tantito ahora que lo pienso, antes de presentarles a nuestra primera expositora, pues me gustaría dar unas palabras a manera de bienvenida e introducción de este módulo que es de sostenibilidad, ¿no? Que es también parte de lo que me pidieron del lado del CEMIC. Entonces, a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado de esto, pero sirve nuevamente para tener estas ideas presentes previo a las sesiones que se van a dar a lo largo de la mañana. En México, el sector de la construcción representa aproximadamente el 6% del PIB nacional y genera millones de empleos directos e indirectos. Sin embargo, también es responsable de una proporción significativa del consumo energético y de materiales, así como de emisiones contaminantes y residuos. Se estima que cerca del 30% de los residuos sólidos urbanos provienen de actividades de construcción y demolición y que gran parte de la vivienda se construye aún sin criterios técnicos de eficiencia ni sostenibilidad. A esto se le suma el contexto urbano, es decir, más del 80% de la población mexicana vive en ciudades, muchas de las cuales enfrentan desafíos graves en infraestructura, movilidad, acceso al agua, vulnerabilidad ante riesgos naturales y una creciente desigualdad socioespacial. Ante esta realidad, aplicar criterios de sostenibilidad e innovación en el diseño, construcción y operación de edificaciones e infraestructura no solo es lo deseable, sino que es indispensable. Implica, por ejemplo, diseñar con base en el clima local, aprovechar estrategias bioclimáticas para reducir el consumo energético, utilizar materiales con bajo impacto ambiental y de procedencia local, implementar soluciones basadas en la naturaleza para manejo de agua y espacios públicos y evaluar los proyectos bajo enfoques de ciclo de vida. En un país con alta exposición a fenómenos climáticos extremos, escasez hídrica en múltiples regiones y necesidad urgente de infraestructura resiliente, la sostenibilidad no es un lujo. Es una condición fundamental para construir proyectos duraderos, eficientes, seguros y socialmente justos. Entonces, en este sentido, este módulo busca justamente aportar las herramientas, los marcos y las experiencias necesarias para traducir los principios de sostenibilidad en decisiones técnicas concretas, porque en el contexto mexicano construir de forma sostenible no es una alternativa del futuro, sino que es la única vía posible para garantizar calidad de vida, competitividad e inclusión en el presente. Y ya no me extiendo más con estas palabras, digamos, de bienvenida, y más bien le voy a ceder la palabra. Voy a presentar primero a nuestra primera expositora y una crack que me da mucho gusto poder presentar nuevamente. Hemos coincidido en muchas ocasiones en diferentes talleres. Hay mucho que aprenderle a Vanessa. Vanessa Silveira de la Garza, quien es directora global de sostenibilidad y atención al usuario en Aleática, donde ha liderado estrategias ambientales, sociales y de gobernanza, logrando importantes reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo posiciones destacadas en rankings como los de Expansión, Tops Ranking y GRESB. También tiene una participación activa en distintos organismos y comités clave, como pues, formando parte de consejos y comisiones como la International Chamber of Commerce de México, AMI, CEMIC y AMEC, y ha tenido un rol influyente como presidente del comité ESG y vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Vanessa, pues no te quito más tiempo y adelante. Qué gusto poder coincidir nuevamente en un espacio así. Muchas gracias, Majo, y muchas gracias a Dulce, Cristian, al equipo de la CEMIC por la invitación. Y bueno,
voy a platicarles un poco de la experiencia de Aleática, de la experiencia en la Dirección Global de Sostenibilidad en Aleática, cómo hemos diseñado esta estrategia de sostenibilidad que nos ha colocado afortunadamente en los primeros lugares de varios rankings y de varios estándares y marcos de sostenibilidad, ESG o ASG. Y bueno, gracias, Dulce. Igual la siguiente, por favor. Un poquito para platicarles. Bueno, Aleática es una empresa operadora de infraestructura. Nosotros operamos concesiones de distintos tipos, 20 en total, en 6 países, ¿no? Operamos carreteras, vías urbanas, terminales portuarias, un aeropuerto, un metro ligero en España, Italia, Reino Unido, México, Chile, Colombia y Perú. Y nuestro objetivo, nuestra oferta de valor es ofrecer soluciones de movilidad seguras, inteligentes y sostenibles, siempre buscando la innovación, haciendo uso de tecnología de vanguardia. También tenemos una empresa de tag, por cierto, que se llama Televía. Fuimos los primeros en implementar en México el Free Flow, ¿no? En algunas de las vías en las que ustedes tal vez circulan. Y por supuesto que tenemos una misión de superar las expectativas de nuestros usuarios, de partes interesadas, para contribuir al desarrollo sostenible de nuestro planeta. Pues nuestra operación se basa en 5 pilares. El primero es la seguridad, segundo es sostenibilidad social y ambiental, el central es excelencia en el servicio, la integridad corporativa y la pasión por el equipo. Eso es Aleática. Adelante la siguiente, por favor. Y bueno, nosotros basamos nuestra estrategia en un análisis de doble materialidad. No sé si ya lo hayan visto en alguna sesión anterior, pero bueno, el análisis de doble materialidad tiene el objetivo de identificar cuáles son los temas relevantes para los grupos de interés del negocio, incluidos los colaboradores, incluidos el accionista, el cuerpo directivo, etcétera. Y así también identificar cuáles son los impactos que el negocio recibe del entorno, es decir, cuáles son los riesgos que enfrenta. Y bueno, hemos ido actualizando nuestro análisis de doble materialidad para poder identificar y actualizar cuáles son los temas más relevantes que debemos atender bajo esos 2 criterios, los temas más importantes y los riesgos más probables, ¿no? Que podamos prevenir y mitigar. Y aquí pueden ver cuáles son nuestros 10 temas más importantes: la salud y seguridad laboral, el cumplimiento, la relación con las comunidades, el empleo, la salud y seguridad de nuestros usuarios, la privacidad del usuario, el cambio climático, que ahora más adelante lo abordaremos sobre el sector de la construcción, el desarrollo y la capacitación de nuestros colaboradores, la ética y la gestión de riesgos ASG. Esta es nuestra matriz de materialidad. Así es como se ve una matriz de materialidad muy didáctica, ¿no? Para ubicar los temas más relevantes, los riesgos más probables en el cuadrante superior derecho. La siguiente, por favor. Y bueno, en materia de sostenibilidad ambiental, bueno, porque en complemento o a la par de que nuestra estrategia de sostenibilidad esté basada en un análisis de doble materialidad, también somos una empresa que está adherida al Pacto Mundial. Eso quiere decir que nos guiamos por los 10 principios del Pacto Mundial, que giran en torno al trabajo digno, al cuidado del medio ambiente y al control de la corrupción. Así también atendemos 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Atendemos 35 de sus metas y 43 de sus indicadores. Son 17 ODS, cada uno tiene sus metas y sus indicadores, y con toda nuestra operación atendemos eso de forma directa o indirecta, esos 15 ODS y sus 35 metas y sus 43 indicadores. Y bueno, siendo así, coincide que tanto en la agenda global como en nuestro análisis de materialidad, el tema de cambio climático es primordial, ¿no? Tanto en el eje de adaptación como en el eje de mitigación. Entonces, mitigación quiere decir finalmente contribuir
a que la temperatura del planeta no exceda el 1.5 grados centígrados y hacer todo lo que esté en nuestras manos en función de nuestras fuentes de emisiones para reducirlas al máximo. Desde hace 5 años empezamos con ese diagnóstico, con esa identificación y tenemos actualmente y desde hace varios años ya implementada la estrategia de mitigación, que consiste en, bueno, después de haber identificado las fuentes de energía y lo que podíamos hacer para reducirla, establecimos un objetivo de reducción de emisiones de alcances 1 y 2 en 42% para el 2030. Esperando lograr ser carbono neutrales en 2050. La estrategia está basada en la metodología de Science Based Target Initiative. No estamos adheridos a la iniciativa como tal, pero sí nos basamos en la metodología, la cual establece que la reducción de emisiones tiene que hacerse con base en medidas de mitigación. Y solo el 10% ya podría hacerse con medidas de compensación. Nosotros ahorita estamos abocándonos a medidas de mitigación. Eso implica inversión, implica meter el criterio de reducción de emisiones y eficiencia energética en todos los aspectos de la operación, ¿no? Y por su lado, en el tema de adaptación, pues como somos una empresa operadora de infraestructura, pues se imaginarán que claro que tenemos vulnerabilidad ante efectos de cambio climático. Entonces, también hace 5 años nos establecimos una alianza con expertos en cambio climático y nos hicieron un análisis de vulnerabilidad ante efectos de cambio climático. Y con base en ello, para cada una de las concesiones, para cada una de las unidades de negocio, y con base en ello, cada unidad de negocio tiene hoy un plan de adaptación y resiliencia con un horizonte mediano, corto, medio y largo plazo para poder atender estas vulnerabilidades, prevenir riesgos físicos, poder mitigar los que sucedan, porque evidentemente la afectación física, la pérdida, la interrupción de la operación, la atención a colaboradores, comunidades, vecinos que puedan estar en riesgo ante eventos climáticos, pues es importante. Entonces, tenemos también un plan de atención a emergencias con comunidades, con autoridades, con protección civil, para que en caso de eventos climáticos podamos actuar de manera pronta, ¿no? y apoyar y restituir la operación. Adelante, por favor, la siguiente. Y bueno, en el tema social, como ya habíamos visto en los temas materiales nuestros, la atención a comunidades es primordial, ¿no? Entonces, tenemos estrategias de relacionamiento con comunidades en cada una de nuestras unidades de negocio. Como saben, el régimen de concesiones pues es de largo plazo, es para estar ahí 30, 40, 50 años, así es que tenemos la convicción y la misión de ser un buen vecino, un gran vecino, ¿no? Para que en las comunidades donde tenemos presencia podamos implementar proyectos que atiendan necesidades de las comunidades y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Estos son, bueno, nuestro programa social insignia, digamos, es un programa que hemos llamado Educación en Movimiento. Hemos identificado con base en nuestros análisis de materialidad y también con base en los ODS, que la educación es un tema material y relevante en todas latitudes, sobre todo después de la pandemia que hubo un rezago importantísimo educativo. Y bueno, pues procuramos que la inversión social que hacemos en las comunidades esté enfocada a atender cualquier tipo de educación, académica, vial, de derechos humanos, ambiental, para hacer, por ejemplo, un huerto de jitomates en una de nuestras concesiones, en fin, todo para poder contribuir a que las personas desarrollen capacidades, adquieran conocimientos, aprendizajes que les permitan tener oportunidades y les permitan generar su propio ingreso de manera sostenible en el tiempo, ¿no? En algunas de las concesiones complementamos esta labor de apoyo a la educación con también educación en emprendimiento y en comercio local para que los productos que
que hacen las comunidades, como velas, como salsas, como mermeladas, etcétera, las puedan comercializar, como decía, y obtener un ingreso de ello, ¿no? Y también en el sentido, en el aspecto social, nos importa mucho dinamizar el voluntariado en la empresa, ¿no? Que no solamente seamos una empresa, como ya la describí, con el compromiso de ser un buen vecino y en el tiempo, sino también que los colaboradores seamos personas involucradas en nuestras comunidades con acciones de voluntariado muy puntuales, a través de las cuales atendamos temas materiales también para las comunidades. Y la verdad es que, bueno, hemos visto cómo cada vez más se involucran los colaboradores. Tenemos 2 indicadores al respecto, es número de colaboradores por unidad de negocio que participan en acciones de voluntariado y número de horas dedicadas al voluntariado, esperando que año con año estos vayan aumentando. Muy importante en el tema de relacionamiento comunitario, para todos los proyectos sociales tenemos ya una metodología de evaluación de impacto para poder revisar si lo que dedicamos en recursos económicos y humanos a estos proyectos sociales realmente contribuye a que la realidad cambie y se modifique. Ese es el objetivo, ¿no? No es cuántas horas de capacitación, no es cuántos tomaron el curso educativo de tal o cual, sino qué pasa con la vida de esas personas para saber si hay un cambio en su realidad de fondo, sustantivo, ¿no? Que pueda observarse en el tiempo. Entonces, como no queríamos incurrir en el costo de contratar una consultoría, un especialista en evaluación de impacto por proyecto, lo que hicimos fue trabajar con una consultoría para desarrollar una metodología basada en teoría de cambio, en donde pudiéramos cuantificar el retorno de inversión de esa inversión social, así como cómo es que cambió la realidad de los beneficiarios. Eso es una capacidad que hemos desarrollado ya internamente y que estamos implementando desde este año. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos un poco a hablar del sector de la construcción, sobre todo porque nosotros no somos constructores, pero sí contratamos constructores para segmentos de nuestras vías que requieran construcción y alguna de nuestras concesiones que aún no está en construcción, ¿no? Entonces, no es el core, o sea, definitivamente lo que Aleática hace es operar, pero sí tenemos alguna concesión en construcción y fases en construcción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hemos ido involucrándonos poco a poco, gradualmente, en nuestra cadena de suministro. Ustedes saben que no es fácil, por una parte, como empresa, cumplir con todo lo que uno debe de cumplir en términos ambientales, sociales y de gobernanza. Y ciertamente tampoco es fácil, o puede ser menos sencillo, pues asegurarnos de que todos nuestros proveedores y contratistas, toda nuestra cadena de suministro, cumpla con los mismos estándares y marcos que nosotros como empresa cumplimos, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando poco a poco. Hay países en donde operamos, en donde los proveedores contratistas cumplen con la mayor parte de los indicadores que son importantes para nosotros en materia de sostenibilidad, pero hay países en donde es más complicado. Y nos quedamos con poquísimas opciones de proveedores si nos ponemos muy exigentes. Entonces, ha tenido que ser gradualmente, primero verificando el cumplimiento normativo, después ya integrando algunos criterios deseables ambientales, sociales, de gobernanza, y ya con base en la normatividad, como saben, europea y mexicana, que ya pide que las empresas listadas o de interés público y las pequeñas y medianas empresas también empiecen a reportar algunos de estos temas, pues entonces ya pues devuelve más serio el compromiso de pues verificar que en la cadena de suministro cumpla con estos criterios. Ahora, creemos firmemente que no se trata de exigir, ¿no? Que lo primero es acompañar y capacitar. Creemos que para poderle pedir a nuestros proveedores y contratistas que cumplan con nuestros criterios de safety, ambientales, sociales y de gobernanza, primero hay que acompañar, hay que capacitar y gradualmente ir exigiendo estos cumplimientos. Bueno, y entonces estos son
el cuerpo normativo, el marco normativo que aplica a nuestros proveedores, ¿no? Nuestra norma de compras y contrataciones, el código de ética y de conducta, el código de conducta para proveedores, la política anticorrupción. Adicionalmente, tenemos evaluaciones de debida diligencia de compliance, la evaluación de safety, de seguridad, que es nuestro primer pilar, la certificación financiera, análisis de ciberseguridad, análisis de protección de datos personales. Y hemos desarrollado un cuestionario para todos nuestros proveedores en donde lo que revisamos es lo que normativamente nosotros debemos cumplir respecto a nuestros proveedores y lo que es deseable que tengan en términos de mejores prácticas, ¿no? Entonces, aquí pueden ver en la columna izquierda, bueno, la Ley 11/2018, que es la Ley Española de Información No Financiera, con base en la cual desarrollamos nuestro informe anual de sostenibilidad y que principalmente está dotada de indicadores de Global Reporting Initiative. También el estándar SFDR, CDP para temas de cambio climático, Global Reporting Initiative y principios de la OCDE. Y deseables, pues algunos indicadores de GRESB, que es la evaluación más relevante para el sector de bienes raíces y de infraestructura, y que la hemos llevado a cabo desde hace 4 o 5 años, que hemos obtenido resultados muy positivos y cada año mejorando. Y el Corporate Sustainability Assessment de Standard & Poor's, que yo diría que es el estándar más exigente en materia de sostenibilidad para todo el sector privado. En esa evaluación estamos por arriba del promedio, hemos ido también mejorando año con año. Por supuesto, criterios de derechos humanos y empresa, de IFRS y de Pacto Mundial. Entonces, todo esto es un poco lo que revisamos de nuestros proveedores y lo que hemos hecho, como decía, para irlos acompañando en este camino, porque es un camino, es un proceso. Desde hace 3 años hemos estado dando capacitaciones a algunos de nuestros proveedores sobre distintos temas de estos marcos y de estos estándares. Y también Pacto Mundial España desarrolló un programa para proveedores en materia ASG. Les compartimos a todos ese curso que era gratuito y también varios de nuestros proveedores lo pudieron tomar. Y alguna otra institución en México, la Bolsa Mexicana de Valores también dio un programa para proveedores en materia ASG. También se la compartimos a nuestros proveedores y algunos tomaron la capacitación. Entonces, se trata de eso, de ir avanzando todos juntos en ir alcanzando este estándar ASG y ESG de sostenibilidad para poder ser proveedores no solo de Aleática, sino de cualquier otra empresa, sobre todo considerando empresas grandes que tienen operaciones matriz o holding en Europa, por ejemplo, en donde la normatividad es más robusta, aunque con el paquete Omnibus se retrasó la obligatoriedad de estas grandes empresas a cumplir con todo esto hasta 2028. No obstante, todos tenemos que ir caminando hacia allá y está la Ley 11/2018 que obliga a cosas que sí incluye la debida diligencia de sostenibilidad europea. Aunque se haya retrasado, tenemos esta ley por lo menos en España. Entonces, empresas europeas que tienen estándares normativos ASG muy robustos van a pedirle y le piden a su cadena de suministro cumplir con lo mismo que ellas cumplen. Entonces, no queremos como empresas mexicanas pequeñas y medianas que se pierda la oportunidad de ser proveedores de empresas de este tipo. La siguiente, por favor. Es todo. Y bueno, como contexto, déjenme simplemente mencionar, ¿no? Sobre algunos como datos importantes, sobre todo en términos de cambio climático, que es lo más relevante, creo yo, entre muchas otras cosas, pero para el sector de construcción, así como de infraestructura. Y bueno, a nivel mundial, el sector de la construcción y edificaciones es responsable de aproximadamente entre el 37 y 40% del total de gases de efecto invernadero, GEI, relacionados con la operación y el consumo energético, ¿no? En México no existe un porcentaje oficial para el sector construcción, pero se estima una proporción similar a la mundial.
Asimismo, el sector de la construcción es altamente vulnerable a los efectos de cambio climático, tanto a nivel mundial como en México. A nivel global, el sector enfrenta riesgos derivados del aumento de temperaturas, eventos climáticos extremos, huracanes, inundaciones, sequías, incendios forestales, escasez de recursos y mayor exposición a daños materiales y retrasos en obras. En México, la vulnerabilidad es particularmente alta. El país enfrenta un aumento en la frecuencia e intensidad de olas de calor, sequías prolongadas y crisis hídricas, lo que limita la disponibilidad de agua para la construcción y aumenta los riesgos para los trabajadores. Estos fenómenos incrementan los costos de construcción, reducen la productividad laboral y exigen mayores inversiones en resiliencia y adaptación. Y aquí algo importante, aunque el país aporta el 1.4% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero, incluyendo todos los sectores, México es considerado uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático, con el 15% de su territorio y más del 68% de su población expuesta a estos efectos. Y aquí viene pues el tema que nos ocupa, ¿no? A nivel global, la construcción sostenible aún no se ha adoptado de manera generalizada, lo que agrava la vulnerabilidad del sector. No obstante, en México los constructores están implementando diversas medidas específicas para adaptarse al cambio climático, tanto por iniciativa propia como impulsados por políticas públicas y regulaciones. Y bueno, en la CEMIC, a través del Comité Nacional de Sustentabilidad y en la conferencia de prensa que dio el presidente de la CEMIC y el vicepresidente de la comisión, del comité, pues se habló también de lo que se está promoviendo, de lo que algunos constructores ya están haciendo y de lo que puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El uso de materiales sostenibles, las energías renovables, el diseño adaptativo, la gestión de recursos, la gestión de residuos, ¿no? Con base en economía circular, la tecnología, la innovación y, por supuesto, el cumplimiento normativo. Quería un poquito enmarcar un poquito las conclusiones en ese contexto, porque pues es una realidad, ¿no? Ya pasamos de algo deseable a algo totalmente relevante, importante y estratégico para el negocio. Recordemos que para cerrar, nuestros accionistas, nuestro consejo, lo que nos piden como miembros de un equipo es que agreguemos valor al accionista, que agreguemos valor al negocio. Y esto pasa por prevenir y mitigar riesgos. Y eso implica que debemos implementar acciones que vayan en ese sentido, ¿no? Entonces, ya lo habrán oído, pero ASG y ESG, sostenibilidad, no es una moda, sino es una estrategia de negocio para que seamos sostenibles en el tiempo. Y eso pasa por, así de fácil y de burdo, si quieren, por nuestros puestos de trabajo. Si no tenemos empresa, no tenemos trabajo y la cadena es así, ¿no? De lo macro a lo más micro e importante también, que somos las personas, los seres humanos, nuestras fuentes de trabajo, y el cuidado de nuestros clientes, consumidores, usuarios, comunidades, vecinos y distintos grupos de interés. Entonces, bueno, es un poco el panorama, es un poco una salpicada, pero espero con ello haber generado algo de conciencia en nosotros, que seguramente ya muchos la tenemos o la tenemos en gran medida, de por dónde hay que ir para trazar una estrategia de sostenibilidad que atienda lo que es importante para el negocio y para las personas que forman parte del negocio. Muchas gracias, Majo. Mil gracias, Vanessa. Si bien en la orden del día tenemos hacia el final de las dos presentaciones un espacio de preguntas y respuestas, estamos en tiempo previo a pasar a nuestra siguiente expositora, entonces no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que quiera hacer a Vanessa. Podríamos usar un poco de este espacio también para eso, ¿no? Si quieren, déjenme mostrarles. Les voy a mostrar, permítanme, sí, para compartir. ¿Dónde está el share? ¿En More? ¿En More está el share? A mí me aparece la flechita verde justo Ya en está, medio. en Ajá. medio, a la Sí, vista. sí, sí. Sí. A ver, espérame tantito. Déjame ver si aquí está. A ver, déjame ver.
quiero enseñarles. A ver. Este es el cuestionario que hacemos para nuestros proveedores y contratistas. Este es el que les compartimos cuando estamos evaluando su nivel, digamos, de riesgo, del riesgo que representan para nosotros en el momento como de contratarlos. O sea, si ellos representan un riesgo bajo o un riesgo medio, los podemos contratar. Si representan un riesgo alto, por lo menos no se cuenta con la autorización de la Dirección Global de Sostenibilidad para contratarlo. Se tendría que aprobar como excepción a la norma, ¿no? Lo cual pues es delicado porque después ya auditoría interna podría hacer alguna observación. Entonces, este es el objetivo, ¿no? El cuestionario nos permite evaluar el nivel de riesgo en materia ambiental, social y de gobernanza derivado de los servicios contratados en nuestra cadena de suministro con el propósito de priorizar la selección de proveedores que cumplan con los estándares y normativas aplicables, así como con las mejores prácticas alineadas a los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social de Aleática, que son los que les mostré en la lámina, ¿no? Que se veían ahí puras siglas, de las que tal vez ustedes ya han oído. Y aquí están las instrucciones, ¿no? Favor de completar únicamente los campos en azul claro, proporcionando respuestas a las preguntas en la columna H y sus comentarios correspondientes en la columna I. Adicionalmente, se solicita compartir la evidencia relevante y relacionada para verificar sus respuestas. Respuestas sin evidencias no serán tomadas en cuenta. El archivo se encuentra protegido, únicamente se podrán ingresar las respuestas en los campos de color azul claro. Se les solicita no modificar, alterar o desbloquear el formato. Una vez completada la evaluación, favor de guardarlo y compartirlo en formato Excel. No se aceptarán evaluaciones en otro formato que no es el original, tampoco se aceptarán formatos que han sido modificados o alterados. Y bueno, aquí entonces el proveedor llena los campos correspondientes y ya va de uno en uno de los reactivos para contestar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si dice sí, ¿no? Solo lectura, no lo tengo destrabado yo aquí, pero bueno, aquí se va completando si cuentan, por ejemplo, en los criterios ASG, en términos generales. La empresa cuenta o planea contar con una estrategia de sostenibilidad considerando criterios ASG. No, no tengo la infraestructura. Sí, en los próximos 5 años. Sí, en el próximo año. Ya contamos con una estrategia de sostenibilidad. Entonces, así va contestando uno por uno. Recordemos, importante decir, que estas preguntas no se escogieron así como al viento, al hilo, así como, no. Se analizaron, como les platicaba, qué nos piden, qué nos pide la ley 11/2018, qué nos pide el marco normativo de la empresa y la ley española en esta materia y también la mexicana, de que deben cumplir nuestros proveedores, ¿no? Y luego esas preguntas tienen más peso, ¿no? Hay una ponderación. Y luego los temas que son como uno deseables en términos de mejores prácticas tienen un menor peso, pero también se evalúan. De manera que al final, aquí en la columna B pueden ver, ¿no? ASG, ambiental, social, gobernanza. Te arroja aquí en el total el porcentaje de cumplimiento de ese proveedor en estos temas. Y ahí está el nivel de riesgo, bajo, medio o alto. Aquí van las firmas correspondientes. Y también tuvimos una mala experiencia porque, fíjense, de pronto así pasa. Un equipo quería a fuerza trabajar con X contratista porque ya le funcionaba muy bien, porque ya habían hecho, no sé, el proyecto ejecutivo, porque y bueno, pues nos dijeron a la dirección que para hacer ese proyecto ejecutivo, lo iban a hacer, pues tenían que hacer unos agujeritos en el piso en el suelo, ¿no? Para ver la calidad del suelo, no sé qué. Pues dijimos, bueno, si son los agujeritos, pues con que la responsable de sostenibilidad de la concesión esté presente y verifique que hagan una correcta disposición de los residuos y demás, es suficiente. Después, cuando nos vamos al contrato, resulta que no eran unos agujeritos, eran unas perforaciones de medidas muy importantes en distintos lugares de la concesión, ¿no? Ustedes que son ingenieros saben más de eso que yo. Entonces, en ese momento tuvimos que, pues, cuidarnos también de que internamente no hubiera de pronto
complicaciones, ¿no? De fallas de información por la conveniencia de que ya fuera con ese proveedor por la razón que fuera, porque ya lo conocemos, porque hizo muy bien un trabajo anterior, porque qué flojera, qué horror hacer el concurso, porque el cuadro comparativo va a tomar mucho tiempo y a mí me urge hacer este proyecto ejecutivo, porque esa es la realidad del día a día, ¿no? Entonces, ya aquí ustedes pueden ver una nota, ¿no? Las autorizaciones del servicio que ofrecerá el proveedor en este cuestionario se otorgan con base en la información suministrada por el área contratante. Por lo tanto, este es responsable de la veracidad de los datos e información proporcionados, con base en la responsabilidad de prevención de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza de la empresa y de las unidades de negocio. La Dirección Ejecutiva de Sostenibilidad, atención al usuario, no autorizará servicios que representen un riesgo alto en materia de sostenibilidad. Entonces, porque claro, si hay una auditoría interna, evidentemente la Dirección Global de Sostenibilidad no puede ser responsable de haber autorizado algo que el responsable de la unidad de negocio eh, dijo que podía autorizarse porque eran solo unos hoyitos en el piso, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido la G, la gobernanza de la ASG. Tenemos que tener controles importantes, tenemos que tener la información completa, tenemos que ser todos responsables, tenemos que todos rendir cuentas, tenemos que basarnos en información, tener todo documentado, para no poner en riesgo a la empresa, porque esa es la cuestión, ¿no? La cuestión es que la empresa pueda, arquitecto Romero, exactamente. Así, para establecer los tipos de suelos se ocupa una mecánica y estratigrafía de suelos, y son de grandes dimensiones y varios. Exactamente. Y en día a mí me dijeron, es que son unos hoyitos. Yo dije, ay, pues si son unos hoyitos, pues como el taladro en mi casa, pues sale el polvito, hay que disponer del polvito donde deba de ir, ¿no? Entonces, afortunadamente el contrato estaba ahí, con mucha claridad, pero la cuestión es esa, o sea, hay que ser todos pues éticos. Al final, como responsable de sostenibilidad, lo que les puedo decir, y en colaboración con mis colegas de compliance, de auditoría interna, de riesgos, pues nuestra labor como colaboradores y miembros de una empresa es cuidar a la empresa, y no hay más, ¿no? Entonces, ustedes saben, todos lo vivimos en el día a día y estas cosas, ¿no? Y necesito hacer una compra de emergencia porque este tema me está comiendo, porque no sé qué. Y también hay que mediar ahí entre que nuestros procesos internos pues no sean tan lentos, no sean tan burocráticos, pero que tengan los controles suficientes, pues para pues no hacerlo mal, ¿no? Pero también dar resultados y generar impacto y todo lo que hay que hacer. Entonces, bueno, sostenibilidad ASG y ESG es un tema transversal en las organizaciones, es todo lo no financiero del negocio que abona la sostenibilidad del negocio, y como también en alguno de las sesiones habrán ya oído o oirán, cada vez más el área financiera y el área de sostenibilidad de una empresa trabajan integradamente, porque los estándares y los marcos ya piden que reflejemos cuánto de OPEX, de CAPEX se destina a medidas de mitigación, a medidas de adaptación, porque al final también hay un análisis financiero que es importante para el accionista. ¿Cuánto estoy invirtiendo yo como empresa en hacer que mis puentes sean más resilientes ante el fenómeno del Niño que se origina en Perú, en mi concesión de autopista del norte, ¿no? Ya en 2017 este fenómeno nos tumbó 2, 3 puentes tremendamente. Hace 2 años, bueno, ya habíamos reforzado los puentes, por supuesto, volvió a presentarse el fenómeno con cierta intensidad, hubo obviamente muchas inundaciones y demás, pero ya no perdimos puentes, ya solo uno lo tuvimos que reforzar nuevamente, pero todo eso implica inversión y todo eso implica planeación y todo eso implica horizontes climáticos, escenarios climáticos que hay que atender, ¿no? Ustedes sabrán ya, sabrán que las aseguradoras hoy por hoy ya funcionan en términos de softwares especializados en identificar la vulnerabilidad ante efectos de cambio climático, ¿no? Hace no mucho, hace un par de meses, participé en el foro de
ahorita les digo la empresa aseguradora, pero fue un foro que organizó la empresa aseguradora enfocada en adaptación ante efectos de cambio climático, ¿no? Entonces, como ellos ya al final están pues evaluando el riesgo de asegurar o no y cómo distintos activos y negocios en función de las afectaciones climáticas. Entonces, eso hay que integrarlo pues en las proyecciones financieras, en la evaluación a largo plazo del negocio. Y bueno, es así que las áreas de sostenibilidad y de finanzas trabajamos cada vez más integradamente. Súper, muchas gracias Vanessa por este espacio en el que nos compartes también la experiencia. Creo que es muy pues fructífero escuchar de alguien como tú repito, con toda esta experiencia, el tema, por un lado, sí, del negocio, la rentabilidad, pero también el impacto que pueden tener, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Que lo mencionabas. Y bueno, creo que el que nos ayudaras compartiendo este cuestionario que utilizan con los proveedores también resulta de mucha claridad para los participantes y quienes nos acompañan en la sesión, ¿no? Entonces, te agradecemos nuevamente por este espacio que nos das y pues supongo que a través del CEMIC podrán estar en contacto contigo también por si hubiera alguna duda o ¿no? A lo largo de la sesión también si quieren escribir sus comentarios, preguntas en el chat, pues creo que es útil para, como les decía, hacia el final pues de la sesión que podamos tener un espacio de diálogo también entre los participantes y nuestras expositoras, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias, Vanessa. A ti, Majo, a ustedes, gracias por escuchar. Y ahora les voy a presentar a nuestra siguiente expositora, que es, ahí está, Ana Karen Mora González, y es directora de sostenibilidad en Fibra 1 y en la Fundación FUNO. Preside los comités de sostenibilidad tanto de las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores como de la Asociación Mexicana de Fibras. Ha contribuido también al primer crédito sostenible en América Latina, así como en planes de conservación en Japón y Filipinas y estudios sobre ecofeminismo y agricultura sostenible en India. Bienvenida, querida Karen, también. Hemos coincidido en múltiples ocasiones en espacios de este tipo y la verdad es que tienen hoy dos expositoras, ya pasó Vanessa y ahora viene Karen, pero son dos expositoras de lujo, así que aprovechen muchísimo también todo lo que podamos escuchar de Karen. Bienvenida, Karen. Muchísimas gracias, Majo. Déjenme compartirles mi presentación. Aquí estamos. Muchísimas gracias a la CEMIC, a Dulce y a ti, Majo, por estar hoy moderando este super panel. Para mí es un orgullo estar también con Vane, que es una super estrella de la sustentabilidad. Bueno, les voy a platicar rapidísimo. Me dijeron que tengo 15 minutos, entonces quiero platicarles un poquito de Fibra 1, pero sobre todo el camino que hemos recorrido en materia de sostenibilidad. Entonces, bueno, para los que no han escuchado hablar de Fibra 1, nosotros somos el operador de bienes raíces más grande en América Latina. Tenemos en nuestro portafolio 613 propiedades. Estos son desde hoteles, oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales, hasta funerarias. Todas las funerarias de Gayoso son propiedad de Fibra 1 y nosotros a lo que nos dedicamos es a rentarlas. Entonces, las rentamos, por ejemplo, los hoteles a las cadenas de Hilton, Fiesta Inn, Fiesta Americana, o en el caso de las funerarias a Gayoso, y ellos son quienes los operan. Dependiendo del tipo de contrato, pues ya será que nosotros nos encargamos de ciertos alcances, ¿no? Esto varía dependiendo de a quién le estamos rentando, pero lo que sí les puedo asegurar es que todos, absolutamente todos aquí, han tenido de una o de otra manera una interacción con Fibra 1, ya sea porque les llegó algún paquete de Amazon o de Mercado Libre y salió de nuestros centros logísticos, o por ejemplo, todo el alimento seco de PepsiCo en todo el país sale de naves industriales de Fibra 1. Entonces, y si ustedes han ido a algún centro comercial que se llame Patio, Patio Universidad, Patio Tlalpan, también esa es una propiedad de Fibra 1. Entonces, bueno,
Y esto, pues me atrevo a decírselos porque estamos en todo el país. No hay un solo estado en el que no tengamos propiedades. Por supuesto, estamos mucho más concentrados en el centro y sureste del país, pero en absolutamente todos los estados tenemos al menos 2 o 3 inmuebles. Y como ya decía Vane, a ver, a lo que yo me dedico, tal cual, es a prevenir y mitigar todos los riesgos no financieros, ¿no? Digamos que por muchos años las empresas se han creado las estructuras adentro de las empresas para mitigar los riesgos financieros, que el tipo de cambio, que, ¿no? Contraloría, contadores, auditores, etcétera, todo esto es para la parte financiera. Y desde hace unos, pues, 15 años en México, empezó más fuerte a madurar el sector empresarial y a entender que las empresas también enfrentan riesgos no financieros. Entonces, acá les pongo todos los temas que involucran a la sostenibilidad. A veces cuando pensamos en sostenibilidad, todos pensamos en ambiental, ¿no? En reforestaciones, en cuidar a los árboles. Pero la realidad es que va muchísimo más allá. Ya Vane se los platicaba. Pero a mí les puse digamos que este diagramita porque a mí me parece muy visual. Incluso, por ejemplo, dependiendo de la empresa, hay ciertos temas que son más materiales para el tema de sostenibilidad. Por ejemplo, si tú eres Google, pues claro que la innovación se vuelve un tema material para que la empresa sea sostenible, ¿no? Lo que queremos es que la empresa viva los próximos 120 años y hasta más. Yo muchos años trabajé en ICA. Entonces, en ICA, uno de los temas materiales era seguridad y salud. ¿Por qué? Porque los accidentes en la construcción, ustedes lo saben mejor que yo, no es me rasguñé, sino que pueden ser fatales, ¿no? Entonces, digamos que de estos temas partimos y lo que hicimos fue, ok, asignarle a cada área de la empresa algunos temas. ¿Por qué? Porque yo existo, ¿no? O sea, yo como área, pero lo que yo creo es que el área eventualmente debería de desaparecer. Esto es algo que tiene que hacer toda la empresa todos los días, en todos sus niveles. Tanto el gerente del inmueble que está ahí todos los días recibiendo al invitado, trabajando con los inquilinos, en nuestro caso, ¿no? Inditex, Alsea, Walmart, lo que se les ocurra, hasta el director general. Entonces, esto no es trabajo de una persona ni de un área, esto es trabajo de toda la empresa. Entonces, le asignamos a cada área dentro de la empresa, digamos que indicadores. Y lo que hicimos, entonces, bajamos a 12 indicadores específicos, porque teníamos que tener métricas sobre las cuales evaluar nuestro desempeño, ¿no? Entonces acá les pongo, estos indicadores también han ido cambiando, ¿no? Al principio teníamos, por ejemplo, en energía un indicador de eficiencia, porque yo soy la primera que apoyo a las energías renovables, pero soy la primera que dice, antes de llegar a energías renovables hay que bajar nuestro consumo. ¿De qué se trata la sustentabilidad? De cambiar el modelo, el status quo, ¿no? Entonces, a mí me parece que está equivocada una estrategia que dice yo consumo 100 y voy a comprar 100 o voy a poner 100 de energía renovable. Es mejor que nada, sin duda, pero creo que lo primero que debemos de hacer es reducir el consumo, madurar esa estrategia y entonces entrar en renovables. Por ejemplo, otro de los que cambió también fue emisiones, ¿no? El tema de emisiones, pues primero fue un objetivo de reducir nuestras emisiones y ahora ya tenemos lo que se llama un Science-Based Target o un objetivo basado en ciencia, porque también ustedes encontrarán en el mundo de la sostenibilidad que el greenwashing es muy fácil, ¿no? Que prometer y poner objetivos es muy fácil y que incluso hoy a nivel global hay muchas empresas que se están echando para atrás porque no consideraron, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Oye, pues a la hora que yo integro inteligencia artificial en mi modelo de negocio, mi consumo de energía se va por los cielos y esto va un poco en contra, al menos en esta etapa de llegar a ser net zero. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que nadie nunca llega a un punto final. Todos estamos evolucionando, todos estamos aprendiendo en el camino y todos vamos madurando y se vale ir cambiando la estrategia de sostenibilidad. Entonces, bueno, como les decía, esto es una estrategia de todo el mundo.
de todas las partes que participan dentro de la empresa, pero también fuera de la empresa. Por supuesto, los proveedores y contratistas que tenemos son un grupo de interés fundamental. No me voy a meter ahí porque la verdad es que Aleática lo hace espectacular, este trabajo que hacen con proveedores y la evaluación. Pero sí les quería mostrar que al final también necesitamos, o sea, no es solo lo que hagamos hacia dentro de la empresa, sino que necesitamos apoyo de hacia afuera. En este sentido, también nos apoyan los bancos y también nos apoyan nuestros inquilinos. Y como bien decía Vane también, pues el tema de sustentabilidad es la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, acá les traje un par de ejemplos de cómo gestionamos nuestros riesgos. Lo primero, a veces como que decimos, ay, el cambio climático, o sea, sí sé que me va a afectar, pero no sé cuánto, y me suena también como algo muy científico, ¿no? Entonces, lo que hicimos en Fibra 1 un poco para traducir esto a nuestros consejeros y a los tomadores de decisión dentro de Fibra 1 fue este análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático. Ustedes si se meten a nuestra página de internet, ahí van a ver estos mapas, digamos, que tenemos y los diferentes riesgos. Lo que hicimos fue que mis 600 propiedades las pasamos por unos softwares de riesgos y nos dicen, de tus 600, 200 están expuestas a ondas de calor. ¿Eso qué significa? Pues que voy a tener que aumentar el consumo de aire acondicionado en, por ejemplo, Chihuahua, Yucatán, Quintana Roo, ¿no? En los siguientes, porque además hicimos periodos de hasta el 2039 al 2046, creo que es, y al 2060 y algo. Entonces, porque la idea no es solo saber que estoy expuesto a riesgos, sino cuánto me va a costar. Si yo no le digo a mis jefes cuánto nos va a costar, ellos son financieros, ¿no? Entonces es muy difícil a veces traducir estos temas y por eso hay que ponerle un precio a todo. Entonces, por ejemplo, aquí también otro que les traje de ejemplo es las inundaciones o las sequías, ¿no? Oye, pues tengo 100 inmuebles que están expuestos a sequías y esto me va a costar, acá del lado derecho tienen impactos financieros, 4,000 millones de pesos. En el entendido en el que todos los inmuebles que están expuestos a sequías sufrieran una sequía al mismo tiempo, ¿no? Este también es como el peor escenario. Pero bueno, la idea un poco, por ejemplo, hicimos uno de huracanes y un poco para darles un caso que cierre el círculo. Huracanes, oye, ¿cuánto me cuesta a mí que la isla Cancún esté cerrada 18 horas después de un huracán? Porque yo también cobro rentas variables, ¿no? Es decir, parte de la ganancia de los inquilinos me la pagan a mí. Entonces, si yo como inmueble no abro en las 18 horas siguientes al huracán, que además es cuando la gente más necesita alimentos, agua, entonces eso también merma mis ingresos. Y a la hora de ponerle un precio, entonces hizo sentido. Y tuvimos, por ejemplo, al equipo de operaciones que dijo, ok, voy a hacer un plan de respuesta en el que yo ya no me tardé 24 horas. Entonces hoy, 12 horas después de un huracán, podemos abrir si, digamos que si todo lo permite, ¿no? Eso pues ya no sucedió, por ejemplo, en Acapulco. Entonces, bueno, otra de los casos acá interesantes, cuando hicimos el modelo de las sequías, traíamos un proyecto de plantas de tratamiento en varios centros comerciales, sobre todo en el Bajío. Y parte de lo que dijo Operaciones es, un modelo de sistema de captación de agua pluvial. Y entonces Operaciones dijo, no tiene sentido que yo le esté invirtiendo a captación de agua pluvial si no va a llover. Entonces cambiaron esa estrategia y ahora son plantas de tratamiento y además nos acercamos con los municipios para tener también iniciativas y actividades de reforestación. Entonces, bueno, solo les quiero dar un ejemplo de cómo algo que puede parecer muy etéreo, pues lo podemos aterrizar a casos y ejemplos específicos. Otra de las cosas que les quiero hoy comentar, porque yo sé que ustedes lo escuchan por todos lados, son las certificaciones, ¿no? LEED, EDGE, BOMA. La verdad es que las tres son buenísimas y nosotros utilizamos las tres en todas nuestras propiedades. Pero yo principalmente, y más allá del sellito y del qué padre este edificio es LEED, las utilizo para una cosa, que es para nuestra estrategia carbono cero. Yo no me he comprometido públicamente a que la empresa va a ser carbono cero, por lo que ya les platicé.
pero sí creo que en lo individual puedo llevar a cada uno de los edificios, al menos a estos niveles LEED 0 o Edge 0. Y le pongo un nivel adicional, digamos que de revisión, para también evitar, ¿cómo les digo? Pues sí, temas de greenwash. Nada es perfecto, todo podemos siempre mejorarlo, pero lo que quiero decir es que a la hora de certificar un edificio, por ejemplo, no solo yo, Fibra 1, te estoy diciendo que este edificio es súper eficiente, sino que también va un consultor y lo documenta. Y luego va un auditor y lo verifica. Entonces, otra vez, nada es a prueba de fuego, ¿no? Y siempre podemos encontrar 300,000 casos. Pero le estás poniendo 3 niveles de control a decir mi edificio es eficiente. Entonces, a mí por eso me gustan mucho las certificaciones, porque además este ha sido el indicador que hemos utilizado para el financiamiento y ahorita les platico del tema de financiamiento. Entonces, bueno, acá les dejo un poquito, este es el indicador que hemos utilizado y cómo ha venido evolucionando. Y lo que les quiero ejemplificar con este es que nosotros a partir de 2019 empezamos con el tema de financiamiento sostenible. Eso es créditos verdes, bonos sustentables, vinculados a la sostenibilidad. Y si se dan cuenta, a partir de 2018, que fue un año antes, empezamos a ver pues ya un crecimiento en nuestro portafolio certificado. Ahora, al final somos una empresa, como bien decía Vane, y lo que queremos es que la empresa se mantenga y se sostenga, y la empresa no es una fundación, aquí no estamos hablando de filantropía, sí estamos aquí por los ingresos, el revenue y las utilidades, ¿no? Entonces, a mí me encantan los mecanismos de financiamiento sostenible porque es una muy buena manera de que el equipo de finanzas y el equipo de sostenibilidad platiquen. Pero además, es un buen mecanismo para que metamos temas sociales. A los temas ambientales es más fácil ponerle un precio, ¿no? Oye, ¿cuánto me ahorro de agua? ¿Cuánto me ahorro de luz? ¿Cuánto estoy gastando en residuos y ya dejé de gastar porque lo estoy metiendo en un proceso de reciclaje? Pero los temas sociales no son tan fáciles de ponerle un precio, a menos que los metamos en un mecanismo de financiamiento sostenible, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que les quiero ejemplificar con esta lámina es que sí hay dinero. Y les voy a dar dos ejemplos particulares. Uno es el el crédito vinculado a la sostenibilidad que sacamos, es el revólver vinculado que tienen aquí. Ese lo sacamos en 2019 y en ese momento, pues la verdad, en México no había estos esquemas. Fuimos la primera empresa que lo hizo en toda América Latina. Y también el equipo financiero dentro de Fibra 1 decía como, bueno, pues vamos a hacerlo vinculado a la sostenibilidad para que la de sustentabilidad nos deje molestar, pero no estaban como que muy convencidos. Y le pusimos un objetivo de eficiencia energética, de reducir el consumo de energía. Además, el equipo de finanzas dijo, bueno, démosle ese, porque ese crédito nunca lo hemos utilizado, entonces no pasa nada, no hay riesgo, nunca lo vamos a utilizar. 2019, llega el 2020, la pandemia, y resulta que decidimos jalar esa línea de crédito, la mitad de esa línea de crédito para tener ese dinero en caja, porque nadie sabía qué iba a pasar en la pandemia. Y entonces cuando empezamos a pagar los intereses al mes, les digo, oigan, ¿qué creen? Si cumplimos el objetivo de sustentabilidad, podemos bajar, nos habían prometido 5 puntos base sobre 21,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, 5 puntos base es un dineral. Y cuando hicimos los números, lo que habíamos invertido en eficiencia energética para lograr el objetivo no era ni una tercera parte de lo que nos estábamos ahorrando en intereses a la hora de haber jalado el crédito. Ese fue uno de los primeros cambios en el chip del equipo financiero dentro de Fibra 1. El otro ejemplo que les quiero dar es el bono del 2021. En ese momento nosotros buscábamos 8,000 millones de pesos para refinanciar y todo el mundo nos decía, es que es 2021. Estamos en plena pandemia todavía, no hay dinero para esto, no hay dinero. Si sales por esas cantidades, pues igual y te disparas en el pie.
Y lo que sucedió es que tuvimos una demanda de 24,000 millones de pesos. Queríamos 8, recibimos 24. Y ese fue otro buen momento dentro de Fibra 1 en el que hubo este cambio de chip que dijeron, para esto sí hay dinero, ¿no? O sea, las Afores quieren invertir en esto, los fondos quieren invertir en esto. Entonces, fue, digamos que, ciertos hitos dentro de nuestra estrategia en el que pudimos comprobar que la sostenibilidad al final sí es rentable. El otro mensaje que les quiero dejar es que la sustentabilidad tiene que ser más allá de la regulación. Y esto, híjole, la verdad, yo lo he enfrentado muchísimo con el tema de la construcción. Si te dicen, si tu MIA o tu RIA te dice, tienes que reforestar 3 árboles por cada árbol que quites, eso no es sostenibilidad, eso es cumplimiento legal, eso es básico. Si no haces lo que te dice la ley, ya ni siquiera hablemos de sustentabilidad, ¿no? Eso es compliance en su nivel más básico. Entonces, por ejemplo, oye, si la ley te dice que la PETAR tiene que estar operando en NOM 002 y tu PETAR está en NOM 002, listo, estás cumpliendo, no estás haciendo nada bueno por el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la ley sube, los estándares de sustentabilidad también suben. Entonces, otra vez, esto es un camino que todo el tiempo está cambiando y que nunca ninguna empresa te puede decir, ya llegué a un nivel top y ya soy súper sustentable. Nadie nunca lo puede hacer porque todo esto está cambiando todo el tiempo y la tecnología también. Bueno, en la parte social, les quiero platicar rapidísimo. De repente como que nos costaba un poco también entender la diferencia entre filantropía y responsabilidad social, ¿no? Y este es otro de los mensajes que les quiero dar. O sea, si uno regala lentes, por ejemplo, en el caso de Fibra 1, está padrísimo, es un país que necesita muchísimo tema de filantropía, pero eso no es responsabilidad social, eso es filantropía y necesitamos en países como México que haya este tipo de iniciativas. Sin embargo, el impacto social o la responsabilidad social lo que tiene que hacer es buscar atender problemáticas de la comunidad o problemáticas que la misma empresa genera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros a lo que hemos enfocado nuestra parte de responsabilidad social es a dar rentas con descuento si eres una ONG, IAP, AC y necesitas un espacio de oficinas. Te podemos dar también digamos que espacios gratuitos cuando eres una ONG y necesitas por un pequeño tiempo, digamos 3 días en ciertos centros comerciales. Entonces, lo hemos ido alineando un poco al negocio. Al final, bueno, y no, Fibra 1, como les decía, no construye, solo opera. Pero sí es cierto que mucho de nuestra responsabilidad es, por ejemplo, con el tráfico que se genera alrededor de nuestras propiedades o los desasolves, ¿no? Porque al final, pues el centro comercial, digamos que es muchísimo más intensivo en temas de descargas y demás. Entonces, en estos temas de impacto social, en un año, más o menos nuestro presupuesto es de 150 millones de pesos, lo que invertimos en estos temas de inversión financiera en la comunidad. Y bueno, acá este es un breve como les decía al principio, nuestras principales operaciones son en el centro y sur-sureste del país. Entonces, por eso también nuestras principales inversiones de responsabilidad social están en estas mismas comunidades. A mí me gusta ponérselas siempre y solo se las dejo acá para que ustedes vean en qué nivel está su empresa en el modelo de madurez de sostenibilidad, ¿no? Si ya tienen iniciativas formales, empiezan a medir, empieza a ser parte de la cultura organizacional, pues podemos decir que están en un seguidor. Oye, no, en mi empresa nadie se cuestiona, no se discute la sostenibilidad, todos sabemos que lo tenemos que hacer. Entonces, pues ya eres un líder, porque aunque no lo crean, no hay muchas empresas que están ahí. Entonces, bueno, esto se las dejo un poco más como para una autoevaluación. Y ya un poco para ir cerrando, más otra vez, igual que las certificaciones, este slide me gusta ponérselos porque a veces parece como que todo nos lo inventamos ayer. Y lo único que les quiero demostrar con este slide es que es un trabajo que viene desde el 2016 y que nos ha costado
casi 10 años implementar, porque también es muy fácil ahorita decir, tenemos todo esto, pero en 2016 mis actividades sociales eran colecta de ropa entre los colaboradores, ¿no? Y hoy llegamos a invertir 120 millones de pesos al año, 140 millones de pesos al año. Pero no se llega a eso de un día a otro y hay que ir madurando tanto a los colaboradores como a la directiva, como a uno mismo también, porque todos vamos aprendiendo en el camino. Lo mismo es con los temas ambientales, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está queriendo implementar esto en su empresa, mi mensaje es, no se desanimen, es resistir y presionar y empujar y avanzar estos temas. Siempre va, sobre todo yo he visto que con los temas, por ejemplo, de diversidad, de inclusión, hay cierta resistencia en ciertas generaciones, entonces son cosas que tenemos que pues ir trabajando poco a poco y que a lo mejor el resultado no lo vamos a ver en nuestra generación, sino se verá en 2 o 3 generaciones después. Y pues ya también para ir cerrando, ¿qué cosas nos han hecho cambiar o han sido claves en los últimos años? Uno es la cláusula verde. Todos nuestros contratos de arrendamiento desde el año pasado, todos los nuevos contratos y las renovaciones tienen una cláusula verde. Es decir, ya le ponemos topes de consumo a nuestros inquilinos. Y aquí les quiero decir que nosotros tenemos inquilinos de todo tipo. Y en estas renovaciones, hasta los más grandes se han quejado de esta cláusula. ¿Qué significa eso? No significa que ellos no lo hagan. Lo que sucede es que nadie quiere comprometerse frente a un tercero a hacerlo. Una cosa es que yo me comprometa a reducir mi consumo de energía, de agua, y otra cosa es que el que me renta o el gobierno o quien sea venga y me lo exija. Entonces, creo que eso también es parte de lo que tendremos que ir madurando en los siguientes años. Pero bueno. El otro punto que quería platicarles es este número 3 que habla sobre regeneración de ecosistemas. Por muchos años en México, todas las empresas que cotizamos en Viva y en BMW, venimos hablando de net zero, carbono cero, descarbonizar los activos, etc. Y está bien, pero ese empuje sucedió porque muchas de las inversiones que llegaban desde Europa y de Estados Unidos, la agenda que Europa tiene es de cambio climático. Sin embargo, a mí me parece, en lo personal, es que en México nosotros tenemos que cambiar esa discusión, o no cambiarla, mantenerla, pero agregarle el tema de la regeneración de ecosistemas y de la conservación de la biodiversidad. Nosotros somos un país megadiverso que tenemos que dedicarle ya importantes recursos a esto. Y otra vez, no dejar la agenda de cambio climático, pero sumarle la agenda de biodiversidad, que además pues va mucho de la mano, ¿no? Luego, mis lecciones aprendidas, porque la verdad es que también la hemos regado muchísimo, hemos cometido bastantes errores en el camino. Uno de ellas es, oye, pues la filantropía no es lo mismo que la responsabilidad social. Está bien que hagamos temas sociales, pero hay que ser estratégicos y dirigidos. El otro es el de las minorías, ¿no? Otra vez, la agenda de sustentabilidad está muy dictada y los estándares globales están muy enfocados a lo que Europa ha estado solicitando. Entonces, en el caso de minorías, la mayoría de los evaluadores que a mí me evalúan, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿qué porcentaje de tu población, de tu fuerza de trabajo es African American, es white y es hispano-latino? Y digo, pues 100% somos hispanos, ¿no? Eso me da más puntos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay que aterrizar estas, digamos que estas buenas prácticas internacionales y ajustarlas a nuestro entorno, ¿no? Otro ejemplo que les traigo de esto de buenas prácticas globales y ajustarlas a nuestro entorno. Estaba yo certificando una nave industrial en Chihuahua y me decían, oye, si le pones un rack de bicicletas, tienes más puntos y entonces puedes subir al nivel oro. Y yo decía, a ver, sí lo pongo, pero en Chihuahua, ¿quién va a utilizar una bicicleta para ir a una nave que está en medio del desierto? Uno. Dos, si la persona llega y no la secuestran en el camino, ¿no? Entonces, andar en bicicleta es una súper buena práctica en París, ¿no? Pero no en
Chihuahua. El otro ejemplo, lo mismo, en Acapulco. Me decían, oye, cierto porcentaje de tu estacionamiento tiene que ser vehículos eléctricos. Y eran, o sea, el porcentaje me daba 120 estaciones de carga de vehículos eléctricos. O sea, es que no hay 120 vehículos eléctricos en Acapulco, en mi centro comercial al mismo tiempo. Entonces, no es que no sea una buena práctica, sin duda es una buena práctica, pero tiene sentido en mi entorno, tiene sentido en mi realidad, en este país, en esta ciudad. Y creo que ahí es donde no siempre las mejores prácticas internacionales son las mejores prácticas para implementar en la localidad. Y por último, pues cómo yo sugiero o algunas de las cosas que he aprendido para prevenir el greenwash y el social y el pinkwash es hay que reportar, hay que medir, tener metas claras y medibles y reportarlas. Y si está dentro del presupuesto, de su presupuesto, auditarlo, porque mi Excel aguanta todo, pero que ya te lo revise un tercero, digamos que le da otra vez un nivel adicional. Nuevamente, nada está a prueba de balas, pero la idea es irle poniendo controles adicionales. Y la otra es comunicar. En México nos da muchísimo miedo comunicar, pero lo que no se comunica no existe. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas en tu empresa, pero si no las comunicas y nadie se entera, es como si no las hicieras. Em, en el sentido de también de engagement de los colaboradores, ¿no? De comprometer a los colaboradores. Y también porque lo que tú no digas lo van a decir tus competidores o lo van a decir los grupos de interés y no necesariamente van a llenar esos espacios de comunicación con la información que tú quieres que digan. Entonces creo que siempre es mejor que la información salga de la empresa y aunque por supuesto que te expones mucho más, por eso hay que ser honestos y realistas y también se vale decir que hay cosas que no se van a lograr o que no se pueden lograr y pues es una realidad, ¿no? Y con esto cierro mi presentación y muchísimas gracias. Mil gracias, Karen. Pues realmente a mí me corresponde hacer como un cierre de la sesión, pero creo que ambas tuvieron unas presentaciones muy explícitas, queda todo muy claro con lo que mencionaron. Entonces, más bien me voy a saltar esa parte y nuevamente abro el espacio a las preguntas, por si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que quiera hacer a Karen y a Vanessa también, o que podamos platicar a lo mejor entre las tres de lo que se comentó, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Siempre hace falta que uno se anime para que ya los demás también hagan preguntas, pero creo que no. Sí, solo había una acá que preguntaban, Lead, Edge y cuál otra es BOMA. Lead la otorga el US Green Building Council, Edge la otorga el International Finance Corporation y BOMA la otorga el Canadian Green Building Council. Entonces, BOMA y LEED, digamos que son un poco equivalentes o similares y Edge es un poco más enfocada a países en desarrollo también, tiene costos menores que LEED y BOMA, está igual también bastante reconocida. Las tres, creo que solo LEED y Edge están dentro de la taxonomía. ¿Por qué es relevante eso? Porque LEED y Edge sí les pueden ayudar a obtener créditos y bonos y financiamiento. A mí, Majo y querida Karen, igual que gusto volverte a ver y escucharte, que no habíamos coincidido hace un tiempito. Pero creo que el tema que menciona Karen sobre financiamiento es muy importante. Es otro de los beneficios también de entrarle comprometidamente a este tema. Es otra de las formas en las que el equipo de sostenibilidad y finanzas colaboramos juntos. En nuestro caso, para el tema de refinanciamientos, en nuestras concesiones, cada vez más los bancos, instituciones financieras le piden al equipo de finanzas cómo estamos haciendo y atajando los riesgos ambientales sociales, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra concesión de autopista Río Magdalena, hace 4 años más o menos, para ese refinanciamiento le pidieron
a la concesión que tuviera justo un análisis de vulnerabilidad ante efectos de cambio climático con sus planes de adaptación y resiliencia, y también una evaluación de derechos humanos y empresa. Afortunadamente, desde la dirección global, ya estábamos iniciando con esos 2 diagnósticos para Autopista Río Magdalena y otra concesión. Y gracias a esa evaluación de derechos humanos y empresa, y con base en las recomendaciones, en los planes de trabajo que la concesión planteó implementar a lo largo del tiempo y que siguen implementando hasta la fecha, recibieron el financiamiento y el sello social por parte de Santander. Entonces, en un negocio en el que uno requiere financiamiento, refinanciamiento, créditos, acceso a bonos verdes de sostenibilidad, sociales, etcétera, pues vale la pena tener un área, como bien dijo Karen, pues ahora sí que eventualmente no necesariamente de sostenibilidad, pero sí que los criterios de sostenibilidad pues se incorporen y se integren a todas las áreas de la empresa, ¿no? Y a la operación en todas sus fases. Así es que sí, y también el tema de greenwashing, ¿no? Que mencionaba Karen, cualquier tipo de washing. Muy importante también el hush washing, que es el no decir, el no hablar, el no reportar, por miedo a que como no son buenos indicadores, eso traiga alguna implicación negativa. Nosotros cuando igual en nuestro informe anual de sostenibilidad auditado por un tercero, pues caemos en algún indicador relevante y demás, pues lo que hacemos es identificar por qué y plantear un plan de trabajo para recuperar ese indicador o mejorarlo, ¿no? Entonces, como dice Karen, no se trata de no cometer errores, no se trata de ser perfectos, no se trata de hacerlo todo al mismo tiempo y de maravilla. Es un proceso, es un camino, es ensayo y error. Hay que obviamente rodearse de expertos internos y externos para pues, maximizar la probabilidad de hacer las cosas bien, pero muy importante comunicar lo que se hace. No tanto lo que uno quiere hacer, porque después pasan cosas y uno puede no cumplirlo y entonces ya te quemas. Mejor ir reportando lo que uno va haciendo, lo que uno va haciendo de la mejor manera, transparentemente, con gusto y demás. Pero sí reportar, eso es importantísimo, coincido con Karen. Yo quiero atender una pregunta que me pusieron aquí sobre, no sé si se puede saber cómo maneja Funo las problemáticas sociales del entorno. Esta pregunta está enfocada a quejas que hubo en Mítica. A ver, les platico un poquito de Mítica porque también hay ahí cierto que mala información. Primero, Fibra 1 no construyó Mítica. Nosotros, junto con las Afores, invertimos en un vehículo que ese es el que, digamos que contrató a las constructoras para el desarrollo del proyecto. Dicho eso, sí somos de los inversionistas más grandes del proyecto de Mítica, y al finalizar la construcción, Fibra 1 compró el centro comercial y las oficinas y el edificio de consultorios. El de vivienda no, ese se vendió y pues cada quien es dueño de su departamento. Entonces, cuando nosotros llegamos a Mítica, para empezar, llegamos al año 3, es decir, el proyecto llevaba 3 años de construcción en el que no se había hecho ninguna consulta con la comunidad. Esa es una de las primeras lecciones aprendidas, que a partir de eso, en todos nuestros procesos de adquisición de proyectos, ya le metemos un checklist social. Solo teníamos uno ambiental, pero ninguno social. Entonces ahora, yo ya no voy a comprar ningún proyecto que previamente no tenga una consulta con la comunidad, aunque no sean comunidades indígenas, aunque sea zona urbana o demás, tiene que tener una consulta con la comunidad y todo este trabajo social que debe de haber en un proyecto de infraestructura. Entonces, llegamos al año 3, pues ya con la problemática. Lo que hicimos a partir de ese momento fue, instalamos mesas de trabajo en donde todas las semanas, era todos los lunes, nos reuníamos gobierno, representantes de la comunidad y representantes de Fibra 1 como representante del vehículo, para platicar sobre, y bueno, y la constructora también, para platicar sobre qué quería la comunidad, ¿no? Oye, cuáles eran sus principales problemáticas. Y de ahí se hizo todo un plan de trabajo. Después se quedaron las mesas de trabajo como para dar seguimiento, pero además también se instaló pues este centro, pues era como una camioneta en donde los vecinos podían acercarse
a pedir información y demás, que al final del proyecto esa misma camioneta se volvió de reclutamiento para los inquilinos, ¿no? Liverpool, Palacio de Hierro, los restaurantes, etcétera, empezaron a contratar gente de la comunidad a través de este vehículo que ya teníamos con los vecinos. Pero bueno, se hizo un plan de trabajo en donde la misma comunidad nos dijo lo que ellos querían. Entonces nos pidieron, oye, yo necesito que me repavimentes las calles, que me cambies la iglesia. La iglesia fue su prioridad número 1. El centro de salud, que otra vez, no necesariamente estas eran responsabilidades nuestras, pero sí aceptamos que llegamos a un proyecto que ya tenía una problemática social y que nosotros teníamos que hacernos responsables de eso. Entonces, bueno, se remodeló el centro de salud, que antes era de un solo piso, ahora es de 3 pisos, tiene elevador, puede dar servicio psicológico, dental, etcétera, lo equipamos. Ahorita estamos en un proceso, todo esto que les estoy diciendo es adicional a lo que digamos que los permisos le pedían al proyecto, ¿no? Los permisos per se le pedían, por ejemplo, todo el cambio de tuberías en todo el pueblo de Joco. Pedía también, obviamente, la reforestación de, creo que eran 700 árboles y el mantenimiento de más de 2.500 árboles en varias alcaldías de la Ciudad de México. Porque también, ahí quiero hacer otra aclaración, si ustedes se acuerdan, Mítica, el proyecto de Mítica quitó árboles de la calle Mayorazgo. Esto fue a solicitud, digamos que parte del permiso que nos otorgaron era que también se hiciera un centro, un distribuidor vial, bueno, sí, unas obras de vehicular, porque el proyecto iba a generar tráfico, y parte de esas obras vehiculares era la remoción de estos árboles, pero nos pedían también la reforestación y el mantenimiento de otros. Entonces, esto que les estoy diciendo ahorita sí era parte de los compromisos contractuales, pero todo lo de la iglesia, el centro de salud, y ahora estamos con la remodelación y la integración del metro, eso, digamos que fue contribución adicional a la comunidad. Al final, ese proyecto tuvo una inversión social, pues casi, no tengo el dato exacto ahorita, pero si no mal recuerdo, casi 900 millones, 1.000 millones de pesos en distintas cosas que se hicieron y que pidió la comunidad. Entonces, bueno, pues sí, sin duda, si a mí me preguntas, lo más difícil de un proyecto de esa escala es todo el tema social, y aprendimos muchísimo con Mítica. Fue nuestro primer gran proyecto como Fibra 1, entonces se aprendió. Karen, hay otra pregunta también respecto a tu presentación en el tema de las lecciones aprendidas. Justo tenías como un bullet point de Sí. empresas familiares. Ay, sí, perdónenme, es que luego me lo salto porque digo, igual y esto no les va a interesar. Pero, a ver, hay mucho, digamos que a muchos inversionistas de fuera o estas mejores prácticas internacionales no les gustan las empresas familiares, ¿no? O tienen más resistencia. Y parte de lo que yo he aprendido o tratado de entender es que en México, la mayoría de las empresas somos o venimos de un grupo familiar, ¿no? ¿Por qué? Por nuestro contexto. En México no hay, como en Estados Unidos, una cultura de venture capital o de inversionistas ángeles o de inversión semilla que permita que los emprendedores, pues, se desarrollen. Cada vez lo hay más, pero sin duda todavía no está en un nivel como lo está en Europa y en Estados Unidos. Dicho eso, entonces, en nuestro entorno, la mayoría de las empresas, por la cultura que tenemos, pues tú te juntas con tu hermano, pones una panadería y después la vas creciendo y es Bimbo, ¿no? Y así es la historia de la mayoría de las grandes empresas en México. Entonces, lo que hay que entender es que no está mal, que más bien, como decía Vane, hay que trabajar en el gobierno corporativo e irle poniendo candados a las preocupaciones que tienen los inversionistas, en el sentido de, no sé cuáles sean, ¿no? Pero, oye, ¿cómo van a votar si es una empresa familiar? O si se pelean, ¿cuál va a ser el plan de transición? Entonces, lo que ayuda mucho es, ok, esta es una preocupación, entonces hagamos un plan de transición. Esta es otra preocupación, entonces hagamos un esquema de votaciones, ¿no? Identificar cuáles son lo que les preocupa y sobre eso dar soluciones. Esas eran mis lecciones aprendidas de empresas familiares.
Súper. Y para ir cerrando, tenemos justo una pregunta que aplica para ambas. Bueno, son dos preguntas. Empiezo con la primera parte. ¿Cuáles serían los desafíos futuros para el sector de la construcción para guiarlo hacia la sustentabilidad? Bueno, eh, yo creo que, déjame, ¿cuál fue la palabra que usa? ¿Cuál, ¿cuáles Los serían los desafíos. desafíos? Desafíos, es la palabra, sí. A ver, yo creo que tiene todo que ver con cambio climático, entre todo lo que dijo Karen, aunque no seamos constructores, al final lo que operamos fue construido. Entonces, hubo un proceso previo, ¿no? Yo creo que desde el diseño de los proyectos tenemos que considerar todos estos criterios, ¿no? El retrofit es finalmente más caro que diseñar ya bajo escenarios de cambio climático, bajo las certificaciones que mencionó Karen, ¿no? EDGE, LEED, BOMA, considerando la situación social del entorno, planteando cómo queremos ser parte de ese entorno por el tiempo que nos toca estar ahí, pero también pensando en los grupos de interés después de que nosotros estemos ahí. O sea, creo que el desafío está en que no nos agarre, que no, como es el dicho, que no nos agarre que no se nos machuquen los dedos. Con que los no dedos nos en la puerta. Los dedos en la puerta, exacto, gracias. Sino que nos adelantemos a ello. Yo creo que lo que nos pasa mucho a los seres humanos y por lo tanto a las organizaciones es que negamos la realidad cuando es demasiado fuerte para asumirla, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo asumir o ver o planear en función de lo que sabemos que es complicado, difícil, pero que sin duda hay que atender y hay que prever. Y creo que por una parte hay que vencer esa resistencia, ese poder de la negación, de la cuestión real, que no es fácil, y atajarla y atenderla desde el diseño, ¿no? Y en función de eso ir avanzando, pero ya empiezas con un mindset, con una estructura, con sistemas, con estructuras finalmente que funcionen de esa manera. Creo que es el mayor desafío desde mi punto de vista, entre otros, ¿eh? Sí, es que hay un chorro. Yo sí a todo lo que dijo Vane y voy a hacer énfasis en los sociales. Yo creo que la inclusión, los temas de accesibilidad en cómo construimos hoy es una deuda que tenemos en el sector de real estate en México, ¿no? A mí me ha tocado recibir centros comerciales nuevos en los que la puerta del baño de personas con discapacidad abre hacia adentro, ¿no? Y es nuevo, literal, de un día. Entonces, o que tiene un sistema de captación de agua pluvial, también nos tocó uno, que tiene un sistema de captación de agua pluvial espectacular, pero no está conectado ni al apetar ni al drenaje, entonces no sirve de nada, ¿no? Este tipo de cosas parecen tonterías, pero no lo son. Y yo lo que veo es que hay un tema desde las universidades que les enseñamos a construir, ¿no? A los arquitectos a diseñar. Pero estamos dejando muy de fuera todos los temas, como bien decía Vané, oye, de arquitectura bioclimática, que sean resilientes al cambio climático y sobre todo estamos dejando fuera todos los temas de accesibilidad, porque otra vez lo hacen cumpliendo con la norma, pero no necesariamente la norma es lo más accesible hoy, ¿no? Todavía hay muchas otras cosas adicionales que además no cuestan. Esa es una. Y voy a agarrar de una vez la segunda pregunta. ¿La quieres leer tú, Majo? Justo ese, creo que es muy interesante esta última pregunta, ¿no? Para cerrar la sesión. Y gracias, Karen, por responderla. La leo. ¿Cómo las MIPYMES pueden llevar el tema de sostenibilidad sin generar grandes costos, ya que en ocasiones no se tiene el recurso necesario para cambiar a materiales sostenibles, realizar acciones sociales, entre otras?
para mí era importante empezar con diciéndoles todo lo que es sostenibilidad, ¿no? Y que no necesariamente es solo la parte ambiental, justamente por esto, porque hay una idea de que todo lo que involucra sostenibilidad es un gasto, es un costo adicional, y efectivamente yo sí creo que hay un momento en la curva de una empresa en el que ya los retornos a la inversión son mucho menores que lo que estás tú invirtiendo. Pero al principio, cuando estás empezando, hay muchísimos quick wins en materia de sostenibilidad. Y voy a cerrar con el comercial que siempre me aviento. No es mi caso, pero creo que como mujer es mi responsabilidad decirlo en todos los foros en los que hablo. Y es el tema de, oye, por los últimos 10 15 años, las empresas, al menos las grandes y globales, nos hemos comprometido o hemos hecho públicos nuestro interés de llegar a net zero o cero carbono para el 2050. A la par, hay estudios que dicen y demuestran que si seguimos con la misma tendencia de los últimos 100 años, nos vamos a tardar 160 años en que un hombre y una mujer ganen lo mismo. Esto es a nivel global, pero sin duda en México también se replica. A mí me parece brutal el mensaje que estamos mandando como sociedad diciendo, preferimos invertir en la descarbonización de sectores completos antes que pagarle lo mismo a los hombres y a las mujeres. ¿Y por qué te digo esto con tu pregunta? Es porque algo que no le va a costar a la empresa y que no tienes que hacer más que contratar conscientemente es... Le voy a pagar lo mismo a los hombres y a las mujeres que tengo en mi empresa, así sean dos. No importa, con eso estás haciendo un cambio importante que entiendo que te cuesta en el sueldo de la mujer, pero a lo que voy es si contrataras a dos hombres, eso le estarías pagando. Entonces, solo es un tema de justicia social. Otra, lo que hay que ver es cómo se alinea a tu negocio y hay muchas cosas que incluso no solo no te van a costar, sino que te van a ahorrar. En mi caso, por ejemplo, el tema de la energía. Es un gasto, es uno de los principales gastos operativos de Fibra 1, todo lo que pagamos en luz. Entonces, cualquier cosa que te ayude a pagar menos luz, en mi caso, es una reducción importante en los gastos operativos. Entonces, bueno, lo que hay que ubicar es qué cosas tienes en tu negocio que puedes hacer y estoy segura que hay muchas que ni siquiera te van a costar. Y yo complementaría que pueden usar la guía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. O sea, de esos temas que ustedes identifiquen, como dice Karen, que son relevantes para ustedes, ahí pueden ver cuáles son las metas y cuáles son los indicadores relevantes para que les sirvan de guía e irse por ese lado. También el CIMIF, pues ya también tiene un cuadernito que me parece se puede comprar en su página, con las NIS 1 y 2, que son los indicadores que van a empezar a pedir las autoridades y las grandes empresas que contraten a pymes respecto a lo que de sostenibilidad es importante, ¿no? De sostenibilidad y de cambio climático. Creo que esa yo diría que es la guía en términos de el negocio y en beneficio para ustedes, que no les implica tal vez como pues tal vez tanto gasto, tanta inversión, tanto susto, ¿no? Y claro que hay que hacer cosas para cumplir con esas métricas, pero creo que se pueden apoyar en esa guía que les va a ayudar. Sin duda que sí. Súper. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora sí ya estamos sobre tiempo. Entonces, de mi parte, solo agradecerles muchísimo también porque sabemos que el tema de sostenibilidad puede ser muy abrumador, ¿no? Y escucharlas a ustedes desde sus experiencias, los casos de éxito de sus empresas y cómo lo van como desglosando, siempre nos ayuda a sentirnos más tranquilos a quienes estamos envueltos en este tema y pues encontrar como los siguientes pasos, ¿no? Que hay que seguir para poder avanzar hacia esa madurez de sostenibilidad que incluso Karen ponía por ahí en una de las diapositivas, ¿no? Entonces, pues de mi parte, nuevamente, gracias, Vane, gracias, Karen, por su apoyo y le regreso la palabra a Cristian, Dulce, por si tienen algo más que decir. Gracias. Muchas gracias, Majo. Agradecemos también la participación a nuestras ponentes del día de hoy, la maestra Vanessa, a Karen y, bueno, a la moderadora que en este caso es Majo.
por habernos presentado el tema de sustentabilidad en esta sesión. De igual forma, agradezco a nuestros participantes por asistir y con esto damos por concluida la segunda sesión del módulo 7 del programa de desarrollo empresarial. Les recuerdo a nuestros participantes que para poder obtener su constancia de participación deberán de cumplir con el 80% de asistencias. Esta asistencia se comparte en el grupo del chat y también por WhatsApp para que puedan tanto responder la asistencia como responder la evaluación que se está compartiendo. En la evaluación deben de recordar que la calificación final debe ser mayor a 8 para que puedan obtener su constancia de horas hombre capacitado. Muchas gracias a todos, gracias a nuestras ponentes y que tengan un excelente día. Gracias a ya. todos, éxito en su curso.